Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da nuevamente el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer leyendo el libro de Mateo en el capítulo 16, versículo 24 y 25. Vamos a estar meditando un momento en la palabra del Señor. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio tan grande que tú nos das nuevamente, mi Dios, el poder meditar un momento en tu palabra. En esta hora, Dios mío, limpia las mentes, limpia los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, caiga en buena tierra, Dios mío. Sé tú nuestro Maestro, Dios eterno, exhórtanos día con día, mi Dios amado. En esta hora, Señor, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú, Padre, bendiciendo a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo, Dios mío, para poder escuchar tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor, como solamente tú nos tienes acostumbrado, Dios mío. En esta hora te adoramos, te exaltamos, Dios mío, porque hemos reconocido, mi Dios, que tú eres, Padre, el único digno de toda honra y de toda gloria. En esta hora, mi Dios, recibe toda la alabanza y toda la adoración, Rey eterno. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora, hermanos, vamos a meditar un momento en estos versículos de la palabra del Señor que nosotros hemos tomado. Yo creo que muchos hemos escuchado, hemos leído estos versículos y tal vez los sabemos de memoria, pero nosotros necesitamos escudriñar, meditar en la palabra del Señor día con día. Cuando yo leía estos versículos, la escudriñaba la palabra del Señor, nos damos cuenta que Dios, Él quiere que nosotros le seamos, que le sigamos día con día. Ahora nosotros podemos ver que muchos dicen que son cristianos, pero vamos en esta hora. El deseo es que usted que me escucha, que me va a escuchar, que por un momento meditemos, examinémonos si nosotros, como dice el versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muchos dicen, yo llevo mi cruz, porque piensan que tienen a un esposo, que les hace la vida imposible, a una mujer difícil, unos hijos problemáticos, y muchos dicen, yo llevo mi cruz. En esta hora vamos a ver lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de este versículo, y vamos a ver y examinémonos si de verdad nosotros somos cristianos y si somos discípulos de Jesús, si le estamos siguiendo conforme a la palabra del Señor, o le estamos siguiendo a la manera que nosotros creemos o que nos han enseñado o que nosotros pensamos. En este momento vamos a meditar un momento, vamos a hablar el costo que tiene seguir a Jesús. Si nosotros, hoy muchos dicen que son cristianos, cuando nosotros miramos allá en Hechos, en el capítulo 11 y versículo 26, fue a los discípulos los que se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oiga lo que dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia
y enseñaron, y mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que si usted dice que es cristiano, usted es un discípulo de Jesús. Usted está siguiendo a Jesús como Él lo manda en su palabra, porque hoy muchas veces dicen yo soy cristiano por el hecho de que un día levantó la mano y le dijeron haga esta oración y ya todo va a cambiar. No, hermano, nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios nos ha dejado para nosotros vivir conforme a la palabra del Señor. Así que nosotros, en primer lugar, nosotros sabemos que ser un discípulo se le considera a alguien, aquel que sigue las enseñanzas de su maestro, aquel que vive y que imita la vida de su maestro, el estilo de vida. Así que nosotros vamos a ver si de verasmente nosotros somos cristianos, somos discípulos, estamos siguiendo a Jesús como lo manda su palabra. Jesús muchas veces a nosotros nos dejó muchas enseñanzas. Él nos enseñaba por medio de parábolas para que nosotros pudiéramos entender lo que Él nos quería decir. En los versículos que nosotros leímos en Mateo, en el capítulo 16 y versículo 24, dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo primero que nosotros podemos ver en este versículo es que el seguir a Cristo no es obligatorio. El seguir a Cristo es algo voluntario. El servirle a Él es que nosotros lo vamos a hacer porque hemos reconocido que Él es el Salvador de nuestras vidas. Así que nosotros, cuando nosotros decidimos, tomamos el evangelio, es una decisión personal. Nadie puede decir yo le sirvo a Dios porque lo obligan o porque lo amenazan. No, esto en primer lugar tiene que ser voluntario. Si usted y yo le decimos que somos cristianos, que seguimos a Jesús, es porque nosotros hemos reconocido que Él murió en la cruz del Calvario, que Él pagó el precio de nuestros pecados y que Él es el Señor de nuestras vidas y el Salvador de nuestras almas, que no hay otro medio, que no nada ni nadie, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos salvos. Así que la Biblia dice, si alguno quiere, esto es voluntario. Nosotros cuando le seguimos es porque hemos reconocido que fuera de Él nosotros no hay nada y que su Espíritu Santo es el que nos impulsa a seguir cada día sirviéndole a Él, siguiendo, escudriñando su bendita palabra. Pero sabemos que esta decisión, cuando nosotros decidimos venir a Cristo, cuando nos hemos arrepentido de corazón, cuando de verasmente ha sido el Espíritu Santo el que nos ha redarguido de todo pecado, nosotros nacemos de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, trae un compromiso con Dios de serle fiel, de serle a Él nuestro Señor, de amarlo cada día más y más. Así que la palabra del Señor Él dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Así que si usted dice que es cristiano y es un seguidor de Jesús, usted tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Sabemos que en nuestra naturaleza el ser humano es egoísta.
Queremos todo lo que a nosotros nos place. Queremos todo lo que nosotros deseamos. Los placeres, todo nosotros lo queremos. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. Pero cuando venimos a Él dice negarnos a nosotros mismos. Negar, crucificar esta carne, crucificar el pecado, crucificar aquello que a Dios no le agrada. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ver cómo nosotros, si de verasmente nos hemos negado a nosotros mismos, porque cuando nosotros la carne va a querer hacer lo que ella quiere, pero nuestra fe, nuestra esperanza, esa responsabilidad de serle fiel a Él, que hemos prometido serle fieles, esa fe nos lleva y nos impulsa a seguir avanzando, a no caer en lo que el mundo quiere. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Yo le invito para que nos examinemos juntos. Cuando yo escudriñaba este pasaje de la palabra del Señor, yo le decía al Señor gracias. ¿Sabe por qué? Porque siempre Dios habla a nuestras vidas y es donde nosotros venimos a Él humillados, reconociendo que nosotros, hermanos, día con día, la importancia de escudriñar la palabra del Señor. Examinémonos cada uno. Esto es individual. ¿Ya se negó usted a sí misma o todavía usted dice que es cristiano, que sigue a Jesús, pero todavía usted está viviendo a la manera suya? Jesús enseña que hay que negarnos. Queremos ser discípulos de Él. Empecemos. Él dice, primero, tomemos la decisión voluntariamente. Segundo, neguémonos a nosotros mismos. Y Pablo dice lo mismo, nos recuerda lo que Pablo dice en Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 20. Oiga lo que la palabra del Señor dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que nosotros, negarnos a nosotros mismos es crucificar el pecado, llevarlo todo, es decir, no a lo que nosotros queremos, decir sí a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, al negarnos, al crucificar la carne, nosotros vamos a decir sí a las cosas de Dios y vamos a echar fuera todo aquello que a Dios no le agrada. Hoy en día hay muchos que no se han negado a sí mismos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver sus actitudes, sus acciones, y la Biblia a mí me dice que yo voy a darme a conocer por mis frutos. La Biblia dice que yo no me voy a conocer por estar todas las noches en una iglesia. Yo no me voy a dar a conocer por no faltarme ni un servicio. No, yo me voy a dar a conocer como una cristiana, como un discípulo de Jesús, como un seguidor de Jesús, por lo que yo, por mis acciones, porque he crucificado, porque ya no hago lo que la carne quiere que yo haga. Y ahora muchos siguen practicando las obras de la carne. Ahora muchos dicen que son cristianos, pero todavía siguen juzgando al hermano, todavía siguen mintiendo, todavía siguen señalando. Hermano, la Biblia a nosotros nos enseña a juzgar el pecado. Nosotros vamos a juzgar el pecado. No podemos juzgar al hermano por el hecho de que el hermano no se congrega todos los días.
por el hecho de que el hermano no va a su misma iglesia. Eso no quiere decir que el hermano va para el infierno. Eso no quiere decir que el hermano ya no le está sirviendo, siguiendo al Señor. No, hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿qué es? La Biblia dice que lo que está en el corazón sale a la boca. Dejemos las obras de la carne por un lado. Empecémonos a negarnos a nosotros mismos. Ya no, ahora mucho solo vale lo que ellos dicen, solo vale lo que ellos hacen, solo tiene valor lo que ellos hacen. No, no es así. El yo tiene que morir, que Cristo more en nosotros, que sea su Espíritu Santo guiándonos, redarguyéndonos cuando estamos mintiendo, cuando estamos hablando mal del hermano. Yo le invito, yo le digo, hermano, cuando usted tenga la tentación de juzgar, de hablar a un hermano, agarre el teléfono, llámele, visítele, dígale, hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué usted no se está congregando? Empecemos a restaurar a esas vidas, no a criticarlo, no a señalarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, si hacemos eso, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, como dice Isaías, de labios nada más, pero no de corazón. No nos hemos arrepentido. El simple hecho de ir a una iglesia no me hace a mí un seguidor de Cristo. A mí me va a ser un seguidor de Cristo cuando yo me niegue a sí misma, cuando yo deje de hacer las obras de la carne y empiece a poner por obra el fruto del Espíritu Santo. Cristo quiere que nosotros, Él en su palabra nos dejó las instrucciones. Nosotros el día de mañana no vamos a tener excusa. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra del Señor. La Biblia a nosotros nos habla. Nosotros ya no necesitamos que Dios nos hable audiblemente. Ya no necesitamos que Dios nos hable por sueños. No, hermanos, usted quiere que Dios le hable. Abra la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que es viva y eficaz. Esta palabra nos redarguye. Esta palabra nos limpia. El Espíritu Santo nos va redarguyendo con su palabra día con día. Así que yo le pregunto, ¿ya se ha negado a usted mismo o todavía sigue practicando las obras de la carne? Nosotros tenemos que haber crucificado. Si decimos que somos cristianos, tenemos que haber crucificado ya la carne. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 6 y versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted todavía sigue practicando el pecado, usted está muerto todavía. Todavía usted no está vivo para Dios. Necesitamos morir al pecado y vivir para Dios. Eso es negarnos a nosotros mismos. El que todavía practica todo esto, no, en primer lugar, no se ha negado a él mismo y no ha tomado su cruz, como dice en los versículos que nosotros leímos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús dijo esto, niéguese a sí mismo y tome su cruz. En el tiempo de Jesús, nosotros sabemos por medio de la palabra del Señor, cuando crucificaron a Jesús, por medio de
esta palabra, nosotros sabemos lo que dice Jesús y lo que Él nos quiere enseñar. El Imperio Romano tenía esta costumbre de a los condenados hacer cargar su cruz para hacerlo más doloroso, para hacer más doloroso esa muerte que iban a vivir en la cruz. Así que nosotros, Él dice, tomemos la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros si queremos ser su discípulo, vamos a tener que un día pagar el precio de ser su discípulo, de seguir. Nosotros va a llegar un día, tenemos que estar preparados, que nosotros va a haber un momento cuando vamos a ser despreciados, vamos a ser desechados. Hoy en día muchos, yo no sé ustedes, pero ahora muchos no están diciendo que son hijos de Dios. Ahora muchos están haciendo lo que el hombre les dice. No están viviendo conforme a la palabra del Señor. No están diciendo lo que la Biblia dice. Lo que están haciendo es uniéndose a la mentira, uniéndose a la falsedad. ¿Por qué? Porque no quieren ser despreciados, porque no quieren sufrir, porque no quieren dejar que el hermano o la hermana le hable. Quieren seguir unidos. No, hermanos, la Biblia dice que es mejor que ganemos nuestras almas. ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma? Hermanos, es momento de examinarnos y meditar. Nos hemos negado a nosotros mismos, estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, porque si usted dice que es cristiano, es un discípulo, es un seguidor de Cristo, y un discípulo es se consideraba a alguien que se sentaba a los pies de su maestro a escuchar hablarlo y a seguir su vida de estilo. Usted escucha la palabra del Señor, usted pone por obra las enseñanzas de Jesús, lo que la Biblia a nosotros nos dice. Usted trata la manera de imitar a Cristo. Eso es lo que usted y yo como hijos de Dios tenemos que hacer. Es que lo que Jesús está diciendo es que si nosotros queremos ser su discípulo, no va a ser fácil. Vamos a nos van a despreciar, nos van a desechar por el hecho de hablar la verdad, por el hecho de decir eso no es así, por el hecho de decir es que Cristo manda que deje de hablar del hermano, que deje de mentir, que deje de chismear, que deje de murmurar, que deje de criticar. Solo con el hecho de que usted diga eso, a usted ya lo van a ver mal, pero es mejor. Yo creo que ya deberíamos de estar acostumbrados a que todo esto suceda. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir las enseñanzas de Jesús, y esto es algo que nosotros, hermanos, debemos acostumbrarnos. Incluso nosotros deberíamos de sentirnos tranquilos, porque si nosotros estamos haciendo las cosas a la manera que la palabra del Señor nos enseña, andemos tranquilos donde quiera que nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él ha prometido estar con nosotros, y nosotros vamos a hablar la verdad, a testificar de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora muchos están negando por complacerse ellos mismos, por agarrar un beneficio, pero yo le digo, hermano, meditemos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Si todavía usted no está pagando el precio de seguir a Cristo conforme a la palabra del Señor, meditemos y examinémonos. Otra cosa que Jesús dijo
En el versículo que nosotros leímos dice, y sígame. ¿Por qué? Porque ser un discípulo de Jesús es seguir las enseñanzas de Él. Seguir a Jesús significa poner por práctica todo lo que Él nos enseñó y tratar de imitarlo a Él, como dijo Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 11 y versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se atrevió a decir eso porque él entendió, él siguió las enseñanzas de Jesús, porque él sí se negó a sí mismo. Él dijo, sed imitadores de mí, pero yo creo que a nosotros no nos atrevemos a decir eso. Que sea Dios ayudándonos día con día y de poder decir que seamos imitadores de Él. Y esto más se trata de nuestro carácter. Debemos de esforzarnos día con día para que nuestro carácter se vaya conformando a Cristo, para que el Espíritu Santo nos vaya ayudando, y esto va sucediendo cada día por como nosotros, de la comunión que nosotros tengamos con Él, del tiempo que nosotros pasemos meditando en la palabra del Señor, escudriñándola y poniéndola por obra siempre y cuando nosotros tengamos la oportunidad. Todos los días nosotros vamos a crucificar esta carne. Todos los días nosotros nos vamos a esforzar por ir imitando a Cristo. ¿Por qué? Porque si usted no se esfuerza, si usted se conforma, usted no nos podemos conformar, hermano, con nuestros defectos en el carácter, porque sí todavía lo tenemos, pero no nos conformemos, busquemos de Dios cada día, porque esto es un proceso de día con día. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Lucas dice en Lucas, en el capítulo 19, él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Esto es de que cada día nosotros vamos a esforzarnos. Este es un proceso de que cada día vamos a ir mejorando. No se trata de ir retrocediendo, no se trata de no cambiar, que lo que ayer hice lo vuelvo a hacer ahora. No, de lo que ayer hicimos, ahora decir no, y cada día luchar contra la carne, crucificar lo que la carne quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Oiga lo que dice en Romanos, en el capítulo 6 y versículos 6 y 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que si nosotros hemos muerto al pecado, hemos sido justificados por Cristo. Así que nuestra vida tiene que ser una vida día con día, luchando día con día, un proceso de ir mejorando cada día, como dice en Gálatas, en el versículo que nosotros leímos. Crucifiquemos esta carne día con día y empecemos a vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Para esto, hermanos, nosotros queremos ser discípulos de Jesús, queremos ser cristianos verdaderos. Para esto, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos? Necesitamos
saber las enseñanzas de Cristo, saber las enseñanzas de la palabra del Señor, saber cuál es la voluntad de Dios. Si somos sus discípulos, vamos a conocer la palabra del Señor. Usted no puede decir que es un discípulo del Señor y usted no escudriña la palabra del Señor. Si nosotros vamos a ser sus discípulos, no podemos decir que somos discípulos y no escudriñarla, no vivirla, no ponerla por obra día con día. Un discípulo en aquel tiempo era aquel, como le decía al principio, era aquel que se sentaba a los pies del maestro, le escuchaba hablar y trataba de vivir como el maestro vivía. Ahora, para nosotros, ¿qué es ser un discípulo? ¿Qué es ser un hijo de Dios, un seguidor de Jesús? Que nosotros tomemos el tiempo día con día, que nos sentemos a escudriñar, a leer la palabra del Señor. Aquí la palabra, Él nos enseña la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nosotros no podemos decir que estamos siguiendo a Cristo si nosotros no vivimos una vida de santidad, si no estamos esforzándonos día con día para imitar a Cristo. Esto, recordemos lo que le decía, esto es un proceso que va a durar toda nuestra vida y un proceso día con día va a ir mejorando. No podemos conformarnos, como le decía, con nuestros defectos en nuestro carácter. No podemos conformarnos. Cada día tratemos de mejorar. Cada día tratemos de buscar de la palabra del Señor. Buscarlo por medio de su palabra. Ahora dicen, ya no quiere buscar de Dios porque no lo miran, que usted está todas las noches en una iglesia. Buscar de Dios es buscarlo a Él por medio de su palabra, por medio de sus enseñanzas, seguir, hacer lo que Él a nosotros ya nos dejó, y por medio de su Espíritu Santo que Él nos vaya guiando día con día. Él dijo, síganme cada día. Esto es un esfuerzo de día con día. Hoy lamentablemente se está predicando un evangelio muy cómodo, un evangelio que solo le dice con que usted venga a la iglesia todos los días, con que solo usted decrete, yo soñé. Le dicen, hermano, yo soñé esto y esto. Le creemos al sueño. Ya no nos vamos a lo que dice la palabra del Señor. Ahora la gente quiere vivir un evangelio cómodo, pero el evangelio de Cristo, el evangelio verdadero, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Cada día usted y yo sacrificamos nuestra carne al pecado. Cada día nosotros lo que ayer hacíamos ya no lo vamos a hacer. Hermanos, mientras que tenemos vida, mientras que estamos respirando, tenemos la oportunidad de reconocer que si nos hemos negado a nosotros mismos, si estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, que sea Dios ayudándonos día con día y que Él nos enseñe día con día basado a su palabra. Vamos a orar y le decimos, soberano Dios, en esta hora te damos gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio tan grande, Dios mío,
que tú nos has dado nuevamente, Dios, el poder meditar en tu palabra. Gracias por hablar a mi vida primeramente, Dios mío. Enséñanos cada día, Señor, a vivir para ti, Padre, como dice tu palabra. Gracias, Padre. Todo esto, Dios mío, yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios eterno. Bendice a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo. Bendice sus familias, sus hogares, Dios mío, y ayúdanos, Padre, para que juntos podamos seguir avanzando, Dios mío. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por este hermoso privilegio y como siempre les pedimos que si esta palabra ha sido de bendición en su vida, compártala, póngale el dedito para arriba para que así el YouTube la pueda promover más y así juntos poder predicar este evangelio. Es la manera como usted y yo nos unimos. En donde quiera que usted esté, vamos a predicar el evangelio y hablemos la verdad que está en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.